Vamos a ir esta noche a la Biblia, hermanos. Ahí está el tema del mensaje esta noche. Y está el versículo o los versículos que vamos a usar. Busqué en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículos 54 al 62. Cuando leemos esta porción, poniéndole atención, hermanos, cuesta un poco creer el punto al que Pedro llegó. Yo no quiero, de hecho, le voy a anticipar esto. Yo creo que Pedro realmente amaba al Señor Jesucristo. Yo creo que Pedro era sincero en lo que decía en relación al Señor Jesucristo. Pero quiero que note, hermanos, que por más que seamos sinceros y por más que realmente amemos al Señor, quiero que le ponga atención al punto que alguien puede llegar cuando está bajo presión. Dije bajo presión, no opresión, bajo presión. No parece que es Pedro el que estaba hablando ahí y diciendo que no conoce al Señor después de 3 años de andar con Él a la par. Y sin embargo, cuando la presión le llega, él dice: no lo conozco, no sé lo que dices, ni sé de qué estás hablando. Alguien que ha caminado con el Señor 3 años, que ha aprendido, que lo ha visto hacer muchas cosas, llegó a ese punto bajo presión. Cualquiera de nosotros, hermano, puede fallar en su lealtad al Señor Jesucristo, a Dios mismo, cuando la lealtad falla. Dice la Biblia, versículo 24: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como 1 hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera, lloró amargamente. Padre, gracias esta noche por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por esta iglesia, por esta reunión. Bendícenos, Señor, este tiempo que vamos a estar aquí en tu casa, fijándonos en tu palabra, tratando, Señor, de aprender algo y aplicar algo a nuestra vida, que nos bendiga, que nos sea útil. Gracias, Señor, esta noche por estar con nosotros, y gracias por tener tu palabra para aprender de ella. Bendícenos, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siéntense, hermanos. Pareciera que no es Pedro el que está involucrado en este asunto, hermanos. Es el que menos creíamos probablemente que podía llegar a un punto de decir: no lo conozco, de decir: no lo soy, yo no soy de ellos. Era el único, era el hombre del que menos pensábamos que podía pasar esto. Pero hay una diferencia. Yo quiero enfatizarle esta noche 2 cosas. Quizás primero,
¿por qué se falla en la lealtad? ¿Por qué fallamos en ser leales? ¿Por qué podemos llegar a extremos como estos? Y la otra cosa que quiero mostrarle es cómo reacciona un verdadero cristiano cuando falla en su lealtad a Dios. Dice el final del versículo que Pedro salió y ¿qué pasó? Lloró amargamente. Había fallado en su lealtad al Señor. Hermanos, ¿alguna vez nos hemos dolido por fallarle a Dios? ¿Alguna vez usted se ha sentido pero de lo más mal y peor y no aguanta por llegar a un lugar y llorar por lo que pasó, por lo que hizo, por la forma tan miserable en que le falló al Señor? ¿Alguna vez ha pasado eso? Hay una gran diferencia, hermanos, entre la gente. Esta reacción hace la diferencia entre gente cuando fallamos a Dios. Todos fallamos al Señor. Todos podemos fallar. Todos podemos en algún momento, hermanos, perder el control. Todos podemos en algún momento perder la cabeza y negar lo que somos, negar a Dios, negar lo que creemos, nada más por estar bajo presión. Todos podemos fallar, pero una cosa que hace la diferencia es cómo reaccionamos cuando fallamos. Y cuando fallamos, hermano, hay dos formas probablemente de reaccionar. Una es reconociendo que fallamos y la otra es negando que hemos fallado. Porque hay tanta gente que falla y no reconoce que falla. Niega sus fallas, dice, yo no lo hice, yo no fui, yo no, etcétera. En lugar de humildemente decir, es cierto, fallé. Un tiempo atrás, ¿qué había dicho Pedro al Señor? ¿Qué le había prometido Pedro al Señor? Hermanos, Pedro le prometió al Señor toda su lealtad hasta la muerte. Hasta la muerte. En Lucas capítulo 22, ahí donde estamos, nada más que busque el versículo 33. Recuerda, en la mañana hablamos del versículo 32. Lucas 22, vaya, versículo 32, 22, 32, ¿lo tiene, hermanos? Pero yo he rogado, dijo el Señor, por ti, que tu fe no. Ahora, quiero que piensen esto, hermanos. ¿Se da cuenta por qué el Señor le dijo a Pedro, yo he rogado por ti que tu fe no falte? Y luego ahora dice, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Estoy dispuesto. Ahora, yo no dudo, hermanos, de la disposición de Pedro. Yo no dudo que él estaba diciendo la verdad. Yo casi estoy seguro, Pedro está diciendo la verdad. Él está seguro, él está dispuesto de ir a la cárcel y también morir, ir a la muerte. Pero hay algunas cosas de las que Pedro no está consciente, y es de su carne, es de su debilidad, es de su humanidad. Y probablemente Pedro está diciendo esto confiando en su carácter, confiando en lo que él es. Y cualquiera de nosotros, hermano, conociendo a Pedro, bien diríamos que es cierto lo que él está diciendo. El carácter que tenía, la determinación que tenía. Es bien probable que él está en lo seguro. Esa es la promesa que Pedro había hecho al Señor, de lealtad. Yo estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pero el Señor conocía a Pedro. El Señor no nos conoce a nosotros, hermano. Yo creo que es la razón por la que el Señor constantemente ha de interceder por nosotros, para que nuestra fe no falte.
porque se nos hace tan fácil negarlo. ¿Cuántas veces negarlo? Ahora, ¿qué hizo que la lealtad prometida por Pedro fallara? ¿Qué hizo que esa lealtad fallara? ¿Qué hace, hermanos, que esas determinaciones que tomamos, esas decisiones, esa lealtad que le prometemos al Señor, esa fidelidad, ese caminar siempre con Dios, qué hace que eso falle? ¿Qué hace que no nos quedemos fieles? ¿Qué hace que dejemos al Señor? Es más, ¿qué hace que lo neguemos? ¿Qué hace que con nuestra vida digamos que no creemos en Él? ¿Qué hace eso? Pedro amaba al Señor de verdad. Pedro no comenzó a amar al Señor después de la resurrección. Pedro amaba al Señor desde el primer encuentro con Él, hermanos. Él comenzó a caminar con el Señor, comenzó a creer en Él. Es más, recuerda cuando el Señor dijo: ¿ustedes quién dicen que es el Hijo del Hombre? ¿O quién dicen que yo soy? Pedro dijo: tú eres el Hijo de Dios. Pedro había entendido todas esas cosas. Y cuando oyó por primera vez que el Señor sufriría y moriría en Jerusalén, quiso evitarlo sin pensarlo. Pedro no entendía exactamente qué estaba haciendo aquel día cuando se paró ante el Señor Jesucristo y le dijo: nunca tal te acontezca. No vayas a Jerusalén. No quiero que sufras y no quiero que mueras. Nunca eso te acontezca. Hermanos, Pedro estaba tan sincero de veras. Yo creo que Pedro no está pensando, mire, si Pedro hubiera sabido que estaba estorbando un plan eterno de salvación, es bien probable que Pedro no hace eso. Pero había cosas que todavía le costaba a Pedro entender de la vida del Señor Jesucristo. Y cuando él escucha que el Señor va a ir a Jerusalén, va a sufrir, va a padecer y va a morir, tanto era su amor por el Señor que él dijo: nunca vayas, nunca tal te acontezca. Y aunque el Señor fue severo en aquella ocasión, Pedro no dejó de amar al Señor. Cuando le prendieron en el Getsemaní, si alguien lo defendió, hermano, de los 12, con excepción de uno que era el sinvergüenza que le estaba entregando, ¿no? 10 de ellos, ¿dónde están los 10 de ellos? Judas, ya sabemos, ahí está de hipócrita, ¿no? Besándolo y dando indicaciones quién es. Hay 11, solo uno se atrevió a defenderlo. ¿Quién? Pedro. ¿Dónde están los otros 10? ¿Qué hicieron los otros? Hermanos, Pedro tenía carácter para amar al Señor, para defender a Dios. Pedro tenía carácter hasta para parársele enfrente al Señor Jesucristo y decirle: nunca esto te acontezca, no vas a Jerusalén. Hasta que el Señor le explicó y le habló fuerte. Dice en la lectura bíblica que teníamos, San Juan capítulo 18, versículo 10: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y diga, hermanos, que solo le cortó la oreja. Lástima que no puso bien el machete así, ¿verdad? Lo puso así. ¿Usted cree que la intención de Pedro nada más era volarle la oreja? Había que tener demasiado pulso para volarle solo la oreja. ¿Por qué está haciendo eso Pedro? Él no soporta, hermanos, que esa gente venga a agarrar a su Señor. Él ama tanto a su maestro, ama tanto a su Señor, como para quedarse de brazos cruzados viendo lo que está pasando con él, viendo cómo están viniendo a tratarle. Él no pudo quedarse quieto. Él desenvainó su espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja derecha. Si no es porque el Señor dijo: mete tu espada en la vaina, Pedro, cálmate. Hay algo que Pedro no entendía, hermanos. Y el Señor dijo a Pedro: la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. No he de pasar por todo ese proceso que está en el plan de Dios.
guárdatela, Pedro. Y luego el Señor dijo, en esa ocasión dijo, ¿tú crees que si yo quisiera no pediría? ¿Cuántas legiones dijo de ángeles? 12, ¿verdad? ¿Tú crees que si yo quisiera no haría eso? Y el Señor dijo, pero ¿cómo entonces se cumpliría la escritura? Esto tiene que darse, Pedro, entiéndelo. Tiene que darse. Porque, hermanos, Pedro realmente amaba al Señor. Él había prometido lealtad a Dios. ¿Usted considera que es leal a alguien? Pregunto, ¿hay alguien a quien usted considera que es leal? ¿Usted es leal a alguien? ¿Sí? ¿Y usted cree que hay alguien que es leal a usted? Así a ojos cerrados. ¿Usted cree que hay alguien que es leal a usted? Le voy a ser honesto, hermano. No se enojen conmigo. Pero la única que le creo que es leal a mí, ¿sabe quién es? A Daisy. No creo que un día me va a faltar a la lealtad. No creo que un día se va a poner a criticarme a mis espaldas. ¿Usted le es leal a alguien? Hermanos, ¿quién de nosotros no se ha jactado de ser leal más de alguna vez para con alguien? Y esa lealtad ha fallado de alguna manera. Cuando la lealtad falla. Eso fue lo que hizo que Pedro llorara amargamente. Jesús fue traicionado por el mundo. Le dejaron después de haber hecho tanto por ellos. El mundo terminó dejándole. Mateo capítulo 26, si quiere buscarlo. Mateo capítulo 26. Mateo 26, versículo 55. En aquella hora dijo Jesús a la gente, escuche esto, hermanos: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Habían actitudes de la gente que el Señor no lograba. ¿Por qué? Miren la forma en que están saliendo conmigo, contra un ladrón. Habéis salido con palos, con espadas. Dice en el pasaje que leímos que cuando Judas iba con un grupo para llegar, la última frase que dice es que iba hasta con armas. Él conocía a Jesús. Él sabe que Jesús no carga nada, él anda desarmado. Y él viene con una turba hasta con armas para prenderlo a él. Y ahora el Señor está ante una multitud y está diciéndoles ¿por qué? Dice: cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo. Ahora, hermano, no hay cosa peor que gente a la que usted le ha enseñado en algún momento reaccione de esa manera, con palos y espadas. Y dice el Señor: cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Yo recuerdo esa vez, ya esta historia ya se las he contado, pero nada más viene el caso. Un hombre, aquí en la iglesia, hermanos, era tan así con hermano Freddy, recién estando en esta iglesia. El día de que yo tomé posesión de la iglesia, le he contado, él tuvo la lectura bíblica en ese culto. Y hermano Freddy aquí, hermano Freddy allá, ¿y qué hago por usted, hermano? ¿Y qué quiere que le ayude? Era como 15 días, quizás es mucho, después de estar parado en este púlpito,
teniendo la lectura bíblica en mi toma de posesión de la iglesia como pastor, 2 de febrero de 1986. Si mucho, 15 días después, estaba amenazándome. Él llegó esa noche a la casa y queriendo hacer cosas que no debía, y yo de valiente salí con un machete en la mano. Y cuando estaba con él me dijo: ¿sabe qué? Si yo quisiera, hermanos, el que hace 15 días tenía la lectura bíblica y que no hallaba qué hacer con hermano Freddy, menos de 15 días después me dijo: si yo quisiera, yo le quitara de ese machete y lo haría pedazos ahora mismo. A mí, hermano. Si usted lo hubiera visto antes de eso, hubiera dicho: qué leal este hermano con hermano Freddy, qué leal con el pastor, cómo lo ama. Sí, pues, viera cómo me ama. Si yo quisiera, me dijo, lo hiciera pedazos aquí con ese machete. Y yo no ando solo, me dijo, ahí me están esperando. Y cierto, hermanos, como a la 1 de la mañana que logré sacarlo de la casa, de ahí, había un carro esperándolo. A la 1 de la mañana. Gente que, hermanos, ¿cuántas veces hablé con él? ¿Cuántas veces le di un consejo? ¿Cuántas veces estuvo aquí sentado escuchando enseñanza, predicación? Tanto así que se ganó la confianza para llegar a este púlpito. Y en un servicio tan especial para mí, hermanos, como fue tomar posesión como pastor de esta iglesia, le dimos el privilegio de tener la lectura bíblica, para que en menos de 15 días estuviera diciéndome que si quería me podía matar. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Versículo 56, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, ¿qué dice? Dejándole, huyeron. Hermanos, todos aquellos a los que algún momento se sentó para enseñarles, algo sucedió que fallaron en su lealtad. Algo no les gustó de él, que fallaron en su lealtad. Dijeron: ya no más andamos contigo. Y dejándole huyeron, se fueron. Jesús fue traicionado por los más cercanos durante su ministerio en la tierra, los más de cerquita. Uno de ellos le entregó, y una de las señales que un día el Señor dio fue que el que mete, ¿qué dijo? El que mete el pan o que moja el pan conmigo es el que me va a entregar. ¿Cómo habrá sentido el Señor cuando se dio cuenta que Judas, habiéndole enseñado tanto, habiendo andado tanto con él, aquel día le importó poco y él dijo: al que yo besare, hasta lo último, hermanos, al que yo besare, ese es, prenderle. Y antes de eso, cuando Judas está en la negociación, recuerda que fue con los fariseos y él dijo: ¿cuánto me dan? Yo se los entrego. Qué deslealtad, hermano. ¿Cuánto me dan? Yo se los entrego. ¿Dónde estaba? ¿Dónde quedó la lealtad, si es que la hubo, en el caso de Judas? Bueno, Judas usted no lo encuentra llorando amargamente. Dije a Judas,
no lo encuentra en la Biblia llorando amargamente. Si mucho lo que Judas hizo fue agarrar las piezas de plata que le habían dado, vino a los sacerdotes y ¿qué hizo? Se las tiró y dijo: ahí está, he pecado, dijo Judas, entregando sangre inocente. ¿Qué dijeron los fariseos? ¿Y a nosotros qué? Allá tú es tu problema. Pero usted no encuentra a Judas llorando amargamente, porque en realidad no le dolió hacer lo que hizo. No sufrió por lo que hizo. Es más, si le hubieran preguntado: Judas, qué bárbaro, lo entregaste al Señor, de repente Judas dice: yo no lo hice, yo no fui. Ni una lágrima de arrepentimiento, de dolor, de pesar, por fallar a una lealtad, por fallarle a alguien que le había dado todo de su enseñanza, de su amistad, de su caminar con él, 3 años caminando con él. Hermanos, Jesús fue traicionado por los más cercanos. 3 de ellos no pudieron quedarse despiertos a su lado en oración cuando más lo necesitaba, en los momentos más difíciles en la vida del Señor Jesucristo, cuando más cerca estaba de la muerte, cuando más necesitaba la amistad de alguien y la lealtad de los suyos. No se pudieron quedar 1 hora velando con él en oración. Nosotros no estuvimos ahí. No tenemos idea de la presión de ellos. Hermanos, ustedes y yo no tenemos idea del precio que se pagaba por andar con Jesús, por ser uno de ellos. El darse color, ¿no? Ahí viene Jesús y mire, ahí viene ese grupo detrás. Fíjense bien quiénes son los que vienen con él. Todo el mundo lo sabía. Pedro no podía esconderse. Y aquel día ahí está entre ellos en el fuego, y la gente comenzó a reconocerlo y dice: este también es de ellos, este andaba con ellos. Donde quiera que Jesús iba, ahí iba Pedro, lo vimos. Tú también eres de ellos. Y Pedro dice: no, yo no, ni sé lo que están hablando. Hermano, no tenemos nosotros idea del precio que había que pagar por andar con Jesús, por quedarse fieles a Él y leales al Señor. ¿Por qué falla la lealtad? ¿Por qué puede llegar el momento de ser desleales? ¿Por qué? Le voy a dar rápidamente 3, 4, 5 puntos. Ya no sabe si son 3, 4, 5, ¿verdad? Esa es la táctica para tenerlos tranquilos, hermano. Número 1, le faltó valor para quedarse al lado del Señor. Dice la Biblia que Pedro lo seguía de lejos, como nada más queriendo ver qué va a pasar. Pero él no se quedó auxiliando al Señor allí en ese momento, a la par de él, dándose cuenta qué van a hacer con él, cómo lo van a tratar. Y si van a tener que agarrarme a mí para ir con él, por estar a la par de él, defendiéndolo, voy a tener. Él había dicho que iba a ir a la cárcel con él, y no solo a la cárcel, aún a la muerte. Pero entonces, ¿por qué se quedó siguiéndolo de lejos? Le faltó valor para quedarse al lado del Señor. Hace años me quedé con cargo de conciencia. Y le voy a contar esta, hermanos. La mayoría de ustedes conoce a Chico, ¿verdad? ¿Cuántos conocen a Chico? Cuando éramos patojos, hermano, yo ni había llegado a Guatemala para estudiar. Éramos jóvenes, en aquel entonces quizás 20, 21 años. Y una noche salimos. Él necesitaba salir a hacer un mandado. Dijo: brother, él me decía: brother, acompáñeme. Yo digo: no, hombre, chico, ya es noche, no vayamos. La situación en El Salvador en aquellos años, hermano, era crítica, era difícil, era el tiempo de la guerra. Y casi se pensaba que todos los jóvenes
estaban metidos en problemas. Digo, no hombre, quedémonos, ya es noche. Él dijo, no hombre, acompáñenme, vamos. Y hermanos, llegamos a un punto y nos pararon. Y los que nos pararon eran de civiles, no era autoridad con uniforme, eran civiles, pero era parte de la autoridad en esos tiempos. Así andaba. Y comenzaron a pedirnos papeles y bueno, ahí están todos mis papeles. Y luego, gracias a Dios, él dijo, váyanse. Nos fuimos. Pero teníamos que regresar por el mismo lugar, no había otra. Y regresamos y estaban ahí de nuevo. Nos volvieron a parar, comenzaron a pedir papeles y a preguntarnos qué hacíamos. El chico dijo, él era estudiante, yo trabajaba. Y cuando dijo así, me dieron mis papeles, me pegaron aquí, me dieron mis papeles y me dijeron, andate. Y le dijeron al chico, vos te quedás. Ay, hermano, habíamos salido juntos. Era mi gran cuate. Esa noche estaba quedándose en la casa conmigo. Yo vivía con una tía. Y dicen esos hombres, ahí está tu cédula, andate, vos te quedás, le dijeron al chico. ¿Soy leal o no soy leal? En ese ambiente, en esas condiciones, hermano, me da pena decirle, no fui leal. No fui leal. Me fui. Y se quedó el pobre chico ahí. Yo me fui con ese cargo. ¿Qué va a pasar con chico? Yo sabía, hermanos, cómo estaba la situación. Me dijeron, andate, pero corre rápido. Y aquí que me pongo a decirle, no, yo me quiero quedar con él. Capaz lo dejan ir a él y me detienen a mí. Hermanos, me fui. Y me fui preocupado por chico. ¿Qué iba a pasar? Me sentía bien mal. Me sentía bien traicionero, hermanos. Bien desleal. Al que era hasta entonces mi mejor amigo dentro de la iglesia. Al que en cierta forma, hermanos, con su testimonio me inspiró a ser un cristiano sirviéndole a Dios. Lo dejé. Gracias a Dios, como a los 15 minutos apareció chico, bien asustado, ni respirar. Voy, ¿qué pasó, bro? Me dijeron que corriera. Pero sabe que en aquellos años, hermanos, que aplicaban la ley fuga. Andate, corre. Y luego, bueno, era difícil. Pero lo que quiero decir, hermanos, ¿por qué falla la lealtad? Muchas veces la lealtad falla porque no tenemos valor de quedarnos al lado de aquellos a quienes hemos prometido lealtad o nos hemos propuesto ser leales. Y la razón por la que falla la lealtad al Señor es porque no tenemos valor de quedarnos fieles con Él. Le seguimos de lejos. ¿Cuánto cristiano hay siguiendo al Señor de lejos? No quieren acercarse tanto al Señor. No quieren parecer demasiado espirituales. La demasiada espiritualidad no les cuadra. Dice, no, es que muy cristiano. No, es que demasiado espiritual. ¿Y qué más puede esperar un cristiano, hermanos? Pero la gran mayoría de cristianos prefiere ir de lejitos. Segundo, ¿por qué falla la lealtad? Pedro buscó las condiciones apropiadas para que su lealtad fallara. Él solito la buscó. Él solo llegó y se metió con la gente que no debía meterse. Se juntó con la gente que no debía de juntarse. Y hermanos, cualquier cristiano que se junta con gente que no debe de juntarse va a fallar en su lealtad a Dios. Va a negar al Señor Jesucristo.
Va a vivir como la gente con la que se junta. Y no les sorprenda, hermanos, porque voy a decirle esto más adelante, pero en Mateo, cuando Mateo narra este mismo acontecimiento, dice la Biblia que Pedro negó al Señor, y no solo lo negó, sino que comenzó, ¿qué dice? A maldecir. Comenzó a maldecir. ¿Usted puede hacerse la idea de Pedro haciendo eso? El que dijo, no, nunca tal te acontezca. El que acababa de sacar la espada para defenderlo. Después de que lo negó, dice la Biblia, él comenzó a maldecir. Comenzó a hablar como cualquiera. ¿Por qué? Porque había buscado las condiciones apropiadas para negar y fallar en su lealtad. Eso fue lo que él hizo. Se metió entre la gente que no debía haberse metido. Se juntó con gente que no debía de juntarse. Hermanos, nosotros hay gente alrededor, tenemos amigos, hay familia a nuestro alrededor con la que no conviene que nos juntemos. Amén. Dice, hermano, pero hermanos, hay familia. Mire, yo tengo familia con la que no me conviene juntarme, porque son incrédulos, son enemigos del evangelio, son mal hablados. ¿Qué hago yo entre ellos? Su influencia puede ayudarme a fallar en mi lealtad al Señor. Dice la Biblia que Pedro se sentó también entre ellos. Pedro se expuso solito se expuso a la presión de los incrédulos. Hermanos, ¿cuánto creyente solito busca esos ambientes en los que de antemano ya sabe, le vas a fallar al Señor ahí con esa gente? Le vas a fallar al Señor juntándote con esa gente, estando con esa gente. No me digas que vas a ser fiel al Señor, que vas a dar testimonio del Señor, que vas a decirle a todos que amas a Dios, que eres fiel al Señor, que vas a una iglesia. No, eso no se lo vas a decir. Vas a fallar en tu lealtad al Señor. Versículo 56. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. ¿Se imagina que Pedro hubiera dicho, sí, cómo no, yo estaba con él? ¿Y qué hay de malo? Hermanos, en el ambiente que estaba, con la gente que estaba, no iba a confesar, no iba a decir, sí, yo estaba con él. Versículo 57. Pero él negó diciendo, mujer, no lo conozco. Hermanos, ¿qué más podía decir? ¿Cómo te sentirías? Creyente, joven, adulto, ¿cómo se sentiría? Si un día está con un subgrupito de incrédulos, patanes, vagabundos, mal hablados, y luego llega alguien y dice, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo está? Dios te bendiga. ¿Cómo se va a sentir? ¿Cómo se va a sentir? Ay, este hermano ya me le echó a perder. Dice la mujer a Pedro, allí donde él está, también este estaba con él, es de ellos. Y Pedro dice, y dice la Biblia, Pedro, pero él lo negó. Dijo, yo no he estado con él. Yo no soy cristiano. Sí, voy a la iglesia, pero yo cristiano no soy. Él dijo, mujer, no lo con... Fíjese, hermano, si Pedro hizo eso, bajo esas presiones, hermanos, ¿qué se podía esperar de nosotros si no andamos con la medida de la fe que deberíamos de andar? Número 3. A Pedro le faltó valor para sostener su promesa. Puso por un lado la promesa que le había hecho al Señor, se olvidó de la promesa. Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Le faltó valor para quedarse en su promesa. Eso es 3. 4. Pedro se quedó donde podía seguir fallando. Ahora yo sé, el Señor le había dicho, vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. Yo sé, el Señor le había dicho eso. Y alguien podía decir, hermano, pero es que no se podía haber ido, el Señor ya le había dicho, está bien. Pero como quiera, hermanos, Pedro se quedó donde podía seguirle fallando al Señor.
Si usted y yo sabemos que hay un lugar, hay un ambiente donde si nos quedamos le vamos a seguir fallando al Señor, ¿todavía se quiere seguir quedando ahí? ¿Todavía se quiere seguir quedando donde usted sabe que va a ser desleal a Dios? Pedro se quedó ahí todavía. Versículo 58. Versículo 58. Estoy en Lucas 22. Un poco después, viéndolo otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo que: hombre, no lo soy. No lo soy. Versículo 59. ¿Qué dice? Una hora después, Pedro, ya te quedaste mucho tiempo ahí con esa gente, ya tardaste. Ahí no vas a dejar de ser leal, vas a dejar de ser leal al Señor. Una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Hermanos, Pedro se quedó en el ambiente donde podía seguirle fallando al Señor. Quinto y último, no mantuvo cerrada su boca. Mateo dice que después de haber negado las 3 veces, Mateo 26, 74, comenzó a maldecir. Comenzó a maldecir. ¿Qué habrá dicho Pedro, hermanos? ¿Qué habrá comenzado a hablar? ¿De qué manera Pedro comenzó a hablar? Gracias a Dios no lo dice la Biblia. Pero comenzar a maldecir no es lo mismo que comenzar a bendecir, hermano. Comenzó a decir maldiciones y a decir cosas. Maldecir es decir cosas que no debe decir. Una vez que se ha fallado en la lealtad, escúcheme esto, hermanos. Una vez que se ha fallado en la lealtad, si no se cierra la boca, vamos a seguir fallando y complicando las cosas. Y es difícil detenerse hasta que la lealtad se deteriora por completo. Eso pasó con Pedro. Falló en su lealtad y no se quedó callado. Siguió hablando, nada más para maldecir, para decir cosas que no debió haber dicho. ¿Qué cosas dijo? A saber. Pero maldecir significa decir cosas que no debió haber dicho. Pedro comenzó a decir mal. Quiso demostrar por maldecir, por decir mal, que él realmente no era discípulo del Señor. Y para mostrarles que realmente no soy de ellos, comenzó a hablar igual que ellos. Comenzó a decir cosas que no debía decir, a expresarse como ellos se expresaban de Jesús. Es muy probable, usando un lenguaje que no era propio de un discípulo, usando lenguaje que no iba en sus labios como discípulo. Hermanos, hay lenguaje que no va en tu labio. Hay lenguaje que no se oye bien de tu boca como cristiano. ¿Sí me explico, hermanos? Hay palabritas que no se oyen bien de tu boca como hijo de Dios que dice ser. Él comenzó a maldecir, pero luego vino la reprensión. Pedro, fallaste en la lealtad. Luego vino la reprensión del Señor con una mirada. Una mirada, versículo 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Miró a Pedro. Trate de entender, hermanos, qué quería decir esa mirada. ¿Qué quiso? Una mirada dice mucho muchas veces, ¿verdad? A veces
no podemos decir las cosas, entonces nada más hacemos una mirada. Y si la mirada es aterradora, hermano, o es amenazadora, o es algo así como que ya te dije, con una mirada. ¿Cómo habrá sido la mirada del Señor a Pedro? ¿Qué habrá entendido Pedro con esa mirada? Yo pienso que el Señor de repente quiso decir: ¿qué pasó, Pedro? Una mirada de lejos. Cuando lo ha negado 3 veces, cuando el gallo cantó, dijo: Pedro, ya me negaste 3 veces. Lo volteó a ver y él dijo: Pedro, ¿estaba en lo cierto o no estaba en lo cierto, Pedro? Ya me negaste 3 veces. ¿Te recuerdas lo que me prometiste? ¿Qué pasó con la lealtad que me prometiste? Y finalmente, hermanos, cuando la lealtad falla, ¿qué hay que hacer? Por alguna razón no pudimos evitar que la lealtad fallara. Por alguna razón le faltamos al Señor en nuestra lealtad. Le fallamos. ¿Qué hacer cuando fallamos en nuestra lealtad? ¿Qué hacer? Versículo 75. Mateo 26, 75. Dice este versículo, y aún ahí donde estamos, en el versículo 62, no teníamos que haber ido a Mateo. Versículo 62 dice: saliendo fuera, lloró amargamente. Hermanos, Pedro amaba al Señor. De veras, Pedro amaba al Señor. Jamás hubiera querido fallarle, jamás hubiera querido negarle. Salió y lloró amargamente. Esa mirada tan llena de compasión fulminó a Pedro. A pesar de todo, a pesar de acabar de decir que no me conoces, esa mirada fulminó a Pedro con mucha compasión. Y no tuvo otra forma de expresar su sincero dolor y arrepentimiento que salir y llorar amargamente. Y hermanos, por un lado hay un hombre que falló en su lealtad llorando amargamente, y por otro lado hay un Señor, Jesucristo, que no ha dejado de pensar en quien le falló amargamente, que lloró amargamente. No ha dejado de pensar en Él. Recuerda, después de la resurrección de Cristo, se juntó con las mujeres. Él dijo: díganle a los discípulos y a Pedro. El Señor cargaba a Pedro en su corazón, cargaba en su mente el dolor, el sufrimiento, el llanto amargo de Pedro. Ese tiempo que el Señor pasó sin ver a Pedro lo cargaba ahí. Y una de las primeras cosas que el Señor quiso hacer, hermanos, después de su resurrección, fue ver a Pedro y animarlo. Y qué tierna aquella conversación: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Al que hace poco le había negado 3 veces, hermano. Al que había llorado amargamente. Y el Señor lo sabe. ¿Sabe cuál es el problema en nosotros, hermano? Es que aunque le fallamos al Señor muchas veces, no sentimos dolor por haberle fallado. No lloramos por haberle fallado. Es más, creemos que ni le hemos fallado. Yo no le he fallado al Señor. Más, yo estoy bien con el Señor. Yo no le he fallado. Ese es el problema. El Señor aquel día se encontró con Pedro. Dijo: Pedro, ¿me amas? Se arrepintió muy sincera y valientemente. Y muy pocas veces, hermanos, gente realmente llora amargamente cuando le falla al Señor. Nos cuesta llorar. Nos cuesta sentir pesar por las cosas que hacemos que no debimos haber hecho. Nos cuesta.
Hermanos, ¿cuánto cristiano le ha fallado el Señor y anda de lo más campante, no? Pregúntele cómo está. Salúdele y dígale, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hasta mejor que usted está. No hay dolor, no hay pesar, no hay quebranto, no hay arrepentimiento, no hay lágrimas amargas. ¿Cuántas veces, quizá no en los mismos términos, pero nuestra lealtad a Dios ha fallado? Cuando falla la lealtad, ¿por qué falla y qué hacer cuando falla? Reconocerlo y decirle: Señor, te fallé, te fallé. Lo último que hubiera querido hacer, Señor, era fallar, pero te fallé. Te amo, Señor, no quería fallar, te fallé. Señor, perdóname. Hermano, eso es más honesto que decir: no, yo no le fallé. ¿Cómo anda, hermano, nuestra lealtad al Señor? ¿Cómo anda? ¿Cómo nos quedamos después de fallarle al Señor? Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, yo quiero darte gracias esta noche, porque tú eres bueno. Tu palabra dice que si nosotros fuéramos infieles, tú permaneces fiel. Señor, gracias por eso. Padre, tú no te desquitas con nosotros, con tu lealtad. Tú, Señor, no porque nosotros te seamos desleales, tú vas a ser desleal a nosotros. No, Señor, gracias, Padre, por eso. Gracias por tu fidelidad, gracias porque tú no cambias. Gracias porque tus promesas son seguras, son fijas, son firmes. Gracias, Padre. Pero eso no significa que nosotros podamos ser desleales contigo cuando querramos y como querramos, Señor. Ayúdanos, Padre, esta noche a que en el momento que entendamos que estamos siendo desleales a ti, Padre, haya pesar en nuestro corazón. Señor, te amamos, no queremos fallarte. Señor, te amamos, no queremos negarte, Padre. No queremos llegar al punto de decir que no te conocemos, que no sabemos quién eres, que no te conocemos, nunca te hemos conocido. Señor, no queremos llegar a ese punto. Ayúdanos a cuidarnos de la gente con la que nos juntamos. Ayúdanos, Señor, a armarnos de valor para sostener esa lealtad, eso que te hemos prometido, Padre. Y, Señor, si esta noche hubiera entre nosotros alguien que reconoce que en estos días te ha sido muy desleal, ha sido muy infiel contigo, Señor, ha vivido como que no fuera tu hijo, Padre, ha negado tu nombre, ha negado su fe, ha negado sus creencias, ha negado su amor a ti, ha negado su fidelidad. Señor, que esta noche pueda haber un reencuentro contigo. Que esta noche, Señor, pueda quizá alguien venir ante ti en oración y decirte: Padre, te he fallado, perdóname. Me duele en el corazón haberte fallado, Señor, perdóname. Padre, ayúdanos a llegar a un nivel así, en el que nos duela fallarte, Padre. Bendícenos, Señor, esta noche. En esa actitud de oración, hermano, nada más quiero invitarle: alguien quiere salir de su lugar, doblar su rodilla, venir a este altar a hablar con el Señor. ¿Hay alguna carga en su corazón, en su relación con Dios? Algo no anda bien, algo ha fallado, algo le afecta espiritualmente. Hay alguien esta noche, hermano, que dice: hermano Freddy, ore por mí, ore por mi vida espiritual. Levanta su mano, quiero orar. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Hay alguien, hermano, ore por mi vida, hermano, ore por mi vida. Dios te bendiga.
Dios se bendiga, amén. Dios se bendiga. Quizá alguien dice, hermano, yo le he fallado al Señor. Dios es bueno. Yo sé que si yo soy infiel, Él permanece fiel, pero no es el caso. Yo siento pesar por fallarle al Señor. Ore, hermano, ore por mí, ore por mí. Levanta su mano alguien más. Alguien más. Padre, muchas gracias por este día.